Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Vamos a comenzar con el mensaje de este primer día de Panes sin Levadura 2022. Saludos, hermanos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de Panes sin Levadura 2022. Y todos quieren saber, ¿cuánto tiempo más tenemos? La respuesta es que el Señor sabe, pero sabemos que estamos más cerca que nunca antes. Muchas cosas están volviéndose realidad, llegando a suceder. Y necesitamos estar preparados para ellas y ser fuertes, porque vienen tiempos muy difíciles. Así que debemos estar listos. Ahora, conforme a las cosas, a la forma en que Dios hace las cosas y a lo que Él ha hecho con la Biblia, en poner verdad ahí, de tal forma que está esparcida aquí y allá y debe ser puesta junta adecuadamente. Y también tenemos el requerimiento de que a menos que obedezcamos a Dios, no vamos a entender lo que está diciendo en la Biblia, en su palabra. Y también, si no creemos por fe en Cristo, entonces no vamos a entender lo que es la salvación. Y una de las cosas más importantes respecto a la salvación, como hemos visto, es la Pascua. La Pascua, el entendimiento de cómo dijo Jesús que se debía tomar. Y luego la noche de ser muy observada al Señor. Y la forma en que trajo a los hijos de Israel fuera de Egipto, el mismo día, 430 años después de que hizo el pacto con Abraham en Génesis 15. Entonces, todo lo que necesitamos para la salvación está ahí en la Biblia. Necesitamos tener ambos. ¿Sí? Entonces, si no, debemos ser como los católicos, que simplemente usan el nombre de Cristo, pero no entienden cómo realmente se deben de hacer y de guardar las cosas. Entonces, esto se vuelve muy, muy importante. Así que a continuación, vamos a ir a Levítico. Levítico 23, que es el capítulo de prueba. Y la pregunta es, ¿le cree usted a Dios? Porque este es el fundamento para el sábado y los días santos. Y recuerde, a menos que su fundamento esté fundado en la roca, que es Jesucristo, entonces no va a llegar a ninguna parte. Así que comencemos en el verso 1 de Levítico. Levítico capítulo 23, en el verso 1.
Levítico 23:1. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, y estas son las palabras de Dios. Porque ¿quién era Dios en este momento? Fue aquel quien llegó a ser Jesucristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento y Jesús guardó el sábado y debemos andar en sus pisadas, guardó la Pascua y debemos hacerla y guardarla como Él la hizo, guardó la fiesta de panes sin levadura, guardó la fiesta de tabernáculos y guardó Pentecostés. Y todo eso viene en el Nuevo Testamento. Pero aquí está la clave para entender la Biblia y entender a Dios y edificar sobre eso y entender su plan de salvación y lo que Él va a hacer con nosotros. Porque es algo asombroso, completamente. Entonces en el verso 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas señaladas del Señor o designadas del Señor. Y esto muestra que estas fiestas son propiedad de Él. Y cuando va a Marcos 2, 27 y 28, Jesús dijo que el Hijo de Hombre es el Señor incluso del sábado. Y es en el caso genitivo, por así decirlo, en lo que Él se refiere que Él es el dueño del sábado. Es de Él. No pertenece a los judíos, no le pertenece a nadie más, sino que le pertenece a Dios. Y Él nos invita a venir y participar con Él en el sábado. Entonces dice, con respecto a las fiestas designadas del Señor, Levítico 23:2, las cuales proclamarán, no es opcional. Estas serán santas convocaciones, incluso mis fiestas señaladas. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso. Una santa convocación, no harán ningún trabajo en él. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Y ahora viene un golpe doble, porque ¿sabía usted que solo hay 3 países en el mundo que tienen el sábado, la forma correcta, como el séptimo día de la semana del calendario? Y estos son Estados Unidos, Canadá y Japón. El resto del mundo tiene el domingo en su calendario como el día séptimo. Así que piensen en lo que va a pasar cuando venga gente nueva y lean sobre el séptimo día y no entiendan lo que ha pasado al cambiarlo en nuestro tiempo de vida de sábado a domingo. Del sábado al domingo. ¿Y qué van a hacer las iglesias? Van a decir, ven, ya ven, nosotros guardamos el séptimo día. Vean el calendario. Pero esta es una torcedura, una perversión de Satanás, el diablo. Así que verso 4 después de esto dice, estas son las fiestas designadas del Señor. Santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. En el 14º día del primer mes, entre las 2 noches, es la Pascua del Señor. Y esta es la traducción correcta, entre las dos noches. Entre las 2 tardes. Verso 6, y esto es hoy, dice, y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Y dice, deben comer pan sin levadura. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver cuál es la aplicación espiritual.
Dice, en el primer día, verso 7, tendrán una santa convocación y no harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. El séptimo día tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil en él. Ahora, nos encontramos con lo siguiente, en Deuteronomio 16, porque este es un buen ejemplo de cómo necesitamos otras escrituras para la ofrenda, para hablar de las ofrendas y de lo que dice aquí en Deuteronomio 16, en el verso 16 dice, y esto viene en Éxodo 23 también, y dice, 3 veces al año aparecerán todos sus varones delante del Señor, su Dios, en el lugar en el cual Él escogerá en la fiesta de panes sin levadura, que es esta fiesta, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos cada hombre. Todo hombre dará de acuerdo a como sea capaz, de acuerdo a la bendición de su Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Así que en este momento vamos a hacer una breve pausa para la recolección de ofrenda. Ahora vamos a continuar donde nos quedamos en el sábado de la fiesta de panes sin levadura. Vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a ver que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están entrelazados y forman un libro completo de todas las palabras de Dios. Y están aquí para nosotros, para darnos entendimiento sobre lo que Dios está haciendo, sobre lo que son lo que los seres humanos están haciendo, sobre los problemas que tenemos ahora y lo que Dios está haciendo para traer a aquellos a quienes Él llama a la salvación en la primera resurrección. Todos aquellos están unidos juntamente en las cosas que guardamos. Así que demos un poco de contexto a esto sobre la situación concerniente a lo que hicieron Adán y Eva. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo. Ahora, esto es en la esfera humana. Satanás y los ángeles se rebelaron. Pero eso fue antes de que fueran seres humanos. Y esa es otra cosa que Dios revela. ¿Qué va a hacer respecto a eso? Especialmente por el hecho de que ya sabemos que todo el pecado humano viene de la boca de Satanás el diablo y hace que las personas crean en mentiras. Y cuando empiezan a creer las mentiras, ¿qué hacen? Transgreden la ley de Dios. Empiezan a transgredirla y piensen lo que dice aquí. Dice, por tanto, como por un hombre, el pecado llegó o entró. Y aunque ambos transgredieron a Adán y Eva, las leyes de Dios, Adán fue el responsable. El pecado entró al mundo y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma
Y no es esto lo que Dios dijo: en el día que lo coman, al morir ciertamente morirán. Ellos vivieron 900 años, pero ¿murieron? Sí, murieron, eventualmente. Murieron. Entonces, no importa cuánto tiempo hay desde el tiempo que peca hasta el tiempo que muere a causa de su pecado. Algunas veces será como un instante, otras veces va a tomar años. Ahora vean lo que pasó. A todos lo que nos pasó a todos los descendientes, comenzando con Adán y Eva. Dice, por esta razón, dice, en esta forma, la muerte pasó a toda la humanidad. Y por eso está el gen de la muerte en nosotros. Y los hombres han estado intentando con todo encontrar ese gen para reemplazarlo para reemplazarlo con otra cosa, pero nunca van a ser capaces de hacerlo, nunca van a ser capaces de quitar eso. Y dice, por esta razón todos han pecado, todos, sin excepción, absolutamente todos. Desde el tiempo en que nacen hasta el tiempo que mueren. Ahora, entendamos esto en el verso 13, que es algo que Pablo aclara. Dice, porque antes de la ley fue dada a Israel en la forma en que fue dada a Israel. Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo. Sin embargo, el pecado no es imputado cuando no existe ley. Verso 14, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no han pecado, en la semejanza de la transgresión de Adán, quien fue un tipo de aquel quien debía venir. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros con todo esto? La ley del pecado y muerte. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo en Romanos 8, en el verso 1. Dice, consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa caminar de acuerdo a la carne? Significa vivir su vida sin conocimiento de Dios en lo absoluto, o el conocimiento incorrecto de Dios, viviendo en pecado. Verso 2. Perdón, el verso 1, continuando, dice, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. De esto es lo que vamos a hablar hoy. De cómo se camina de acuerdo al Espíritu. Porque uno no puede hacerlo sin las leyes de Dios. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. Y ese es todo el propósito de la fiesta de panes sin levadura. Porque ¿cómo somos librados de la ley de pecado y muerte? Eso es lo que hay en nosotros. Ese es el pecado que pasó a todos los seres humanos. La ley de pecado y muerte. Entonces, ¿qué fue lo que eso produjo en todos los seres humanos? Les voy a dar algunas escrituras
Y ustedes las pueden escribir. Y ya se las saben. Jeremías 17:9 es una de ellas. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. Esa es la plena medida de la levadura como un tipo de pecado. Proverbios 16:25. Hay un camino que parece recto al hombre, pero el fin de él es camino de muerte. Romanos 8:7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Y Romanos 7:23, 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que esa es la forma de salir de esto. Ahora veamos lo que la gente cree de sí mismos. En Proverbios 16. Vamos a ver lo que la gente cree de sí mismo, de sí misma, la mayoría del tiempo. Esta es la forma del mundo, la manera del mundo. Proverbios 16:2. Estos son los caminos del hombre. Véanlo. Dice en Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Pesa los espíritus. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Bueno, créalo o no, el comienzo del entendimiento espiritual está justo aquí, en el siguiente verso. Verso 3. Encomienda tu camino al Señor y Él te establecerá. Y ese es el camino de Cristo, el que nuestros pensamientos estén en Él. Verso 6. Y vamos a leer otra escritura del Nuevo Testamento en un minuto, pero noten lo que dice el verso 6. Verso 6. Dice, por misericordia y por temor del Señor los hombres se apartan del mal. Esto es algo tremendo en el libro de Proverbios. Porque sin el Espíritu de Dios, el hombre en su mejor estado es vanidad. Dice, por el temor del Señor, con misericordia y verdad se limpia la iniquidad, y por temor del Señor los hombres se apartan del mal. Y eso es algo muy importante. Ahora vamos a 1 Corintios 5, donde vamos a ver que Pablo ordenó a los corintios que guardaran la fiesta de panes sin levadura. 1 Corintios 5. Y había un gran pecado en la congregación de los corintios. Y si hablamos de una congregación acosada con una carga de un pecado tan grande, en tanto que tenían a uno que estaba teniendo relaciones con su madrastra,
Y me imagino que pensaban que con la gracia de Dios no importa lo que hagas, porque Dios te acepta. Así suenan las doctrinas hoy de los protestantes, ¿verdad? No importa lo que hagas porque Dios te acepta. Pero Dios dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes estén reunidos, dice, junto con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen altar a Satanás para la destrucción de la carne, si es necesario, para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, la desasociación en la esperanza de arrepentimiento, de que se arrepintiera. Y sabemos qué pasó. Pero vamos a seguir leyendo porque ¿qué pasó con los demás en la congregación? ¿Qué pasó con los que se inflaron con eso, con aquellos que toleraban estos actos? ¿Qué de sus vidas? ¿Ustedes qué van a hacer? No puede estar uno en compañerismo con el pecado y en compañerismo con Dios. No puede ser partícipe de Cristo y partícipe del mundo. No se puede. Entonces, aquí está lo que debemos hacer. Porque dice, purguen toda la levadura. En Éxodo 3 se los dice, quiten toda la levadura, que no haya levadura en vuestros límites. Y nosotros debemos de pensar lo mismo acerca de nosotros, de la levadura que está en nuestra mente, de la levadura que está en nuestra actitud. Verso 7, por tanto, purguen la vieja levadura para que puedan convertirse en una masa nueva. Y debemos ser una nueva creación en Cristo. De eso es lo que se trata la fiesta de panes sin levadura. De que tenemos nuestra naturaleza humana cambiada por el poder de la pura verdad de Dios a través del Espíritu Santo, para que puedan convertirse en una masa nueva, incluso como están sin levadura. Ellos removieron la levadura de sus casas, pero ¿por qué ir a la iglesia con toda la situación de un hombre que tiene las relaciones con su madrastra? De nada le sirve sacar la levadura de su casa, ni a los de su congregación tampoco, porque se están inflando con pecado, estando de acuerdo con el pecado. Y note por qué nos deshacemos del pecado y la levadura. Dice, porque Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros. Él fue puro. Y recuerde que cuando participamos del pan en la Pascua, este representa el cuerpo de Cristo. Piense en lo que Dios quiere que hagamos. Que Él quiere que venzamos el pecado con su espíritu, con justicia, con verdad, con honestidad, con entendimiento, con amor, con misericordia y perdón. Nuevamente, porque Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros. ¿Y qué viene antes de la fiesta de panes sin levadura? La Pascua. E inmediatamente sigue la fiesta de panes sin levadura. Entonces, aquí está el mandamiento. Un mandamiento dado por Pablo a los gentiles. Que los protestantes les gusta hacer mucho de los gentiles de modo que puedan hacer cualquier cosa que quieran. Pero no es así. Dice el verso 8, por esta razón, guardemos la fiesta. Guardemos la fiesta. ¿Quiénes eran los corintios? ¿Quiénes eran ellos? Habían algunos judíos, pero la mayoría eran griegos, guardando la fiesta de panes sin levadura. Entonces les dice, guardemos la fiesta, no con la vieja levadura. No traiga sus viejos pecados, no traiga sus viejos caminos.
su carnalidad que tienen todos los seres humanos, la cual es pecado, que ha entrado en todos los seres humanos. No debemos venir con eso leudando nuestras vidas, sino que vamos a Dios con su espíritu, guardando nuestros pensamientos, guardando nuestras vidas con su espíritu y dirigiendo las acciones y los pensamientos de acuerdo a su espíritu, venciendo los malos pensamientos que están dentro de nosotros, que son contrarios a Dios. Y si ni con la vieja levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora, veamos algunas de las otras cosas que necesitamos hacer. Y veamos lo que Dios ha hecho. Porque esto que vamos a leer es muy, muy interesante. En Mateo capítulo 20. Mateo 20, 16. Y esto es después de que les da la parábola. Porque dice que muchos son llamados, pocos son los escogidos, los que responden. Pero esto es lo que pasa. En Mateo 20, 16 dice, muchos son llamados, pocos son escogidos. Y escogidos significa seleccionados. Ahora, si somos los llamados, escogidos y fieles, eso significa que respondimos el llamado de Dios y Dios nos ha seleccionado. Piensen en eso, porque para que podamos recibir el Espíritu Santo, es Dios quien lo debe de seleccionar a usted y a mí. Y debemos ser fieles a Dios en todo. Fieles a su palabra, a su verdad, a sus leyes. Y veamos todas las cosas, las leyes de Dios desde esta perspectiva, porque todas estas, las leyes de Dios, son hechas en espíritu y en verdad. ¿Y saben qué? Eso representa el estar sin levadura. ¿No es eso lo que Dios quiere que tengamos? Ser sin levadura. Porque sabemos que Dios nos llama, sabemos que el Padre nos atrae, sabemos que Él nos guía al arrepentimiento y al bautismo para recibir el Espíritu Santo. Y ese es todo el propósito. Porque Él nos guía. Arrepentirnos, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo es parte de este proceso, es parte clave. Y en este punto estamos guardando las leyes de Dios cuando llegamos a esa parte del proceso. Ahora, veamos cómo la ley obra con el Espíritu de Dios en Salmos capítulo 19. Ahora, entendamos algo aquí, porque esto va a ser algo tremendo. Esta es doctrina del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Y recuerde que todos los apóstoles predicaron el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Salmo 19, verso 7. Y la próxima vez que alguien le diga algo acerca de que la ley es dura, recuerden este verso, dice, la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Léalo de nuevo. La ley del Señor es perfecta. Pregunta, ¿por qué desecharía usted algo que es perfecto?
¿Qué dijo Jesús en primera persona? Lo dijo claramente. Dijo, no piensen. Es decir, no dejen que esto entre en su mente. Dijo, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Vine a cumplir, es decir, a completar la ley y los profetas. A magnificar la ley y a hacer santa. Es perfecta la ley. Continuamos leyendo, porque ¿qué hace? Cuando hay arrepentimiento, dice la ley que restaura el alma. En otras palabras, la ley nos da vida. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio simple. Entonces tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y aquellas son las palabras de Dios. Aquellas son las cosas que nos hacen sabios. Aquellas son las cosas que nos enseñan. Y lo tenemos aquí por escrito. Pero ¿dónde quiere Dios su ley? ¿Dónde la quiere? Dice en el verso 8, los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Y si usted no guarda las leyes de Dios, entonces no puede ver las cosas claramente. ¿Sabe por qué hay tanta confusión en el mundo? Porque el mundo sigue a Satanás, el diablo. Verso 9 dice, el temor del Señor es limpio. Y esto es el temor recto, el temor de transgredir su ley. El temor del Señor es limpio, perdurando para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente. Y los juicios del Señor son verdaderos. Entonces, ¿cuánto vale todo esto? Todos están allá afuera tratando de enriquecerse, tratando de ver qué pueden hacer para evitar que el gobierno les confisque sus cuentas de banco, sus bienes. Pero ¿cuánto vale la ley de Dios? Porque dice en el verso 10, acerca de los juicios del Señor, dice, más para ser deseados que oro. ¿Cuánto oro tiene usted? No, sería bueno que tuviera algo por razones financieras, pero vea, hombre, hecho a través de los siglos y buscando y explotando el oro y refinándolo y transportándolo y usándolo para dinero, sí, como una moneda de cambio para joyas, para lo que sea, para bienes. Dice, más para ser deseados que el oro. Sí, que mucho oro fino. Más dulces también que la miel y el panal. Ahora la miel sabe muy bien. La miel sabe muy bien. Ahora vean lo que es. Esperen aquí o mantengan un dedo aquí. Vamos a un separador y vamos a Hebreos 10. Y veamos dónde quiere Dios. ¿Dónde quiere Dios que estén sus leyes y mandamientos? Porque nos deshacemos de la levadura que es el pecado y ponemos lo que es sin levadura, que es el Espíritu y las leyes de Dios en nosotros. Y esto nos ayuda a pensar en la forma que Dios quiere que pensemos. Porque como usted piensa en su mente y en su corazón, eso es lo que lo define y eso es lo que usted es. Y por eso es que en Hebreos 10 Dios hace esto. Esto es conversión. Aquellos que creen que han nacido de nuevo, no han nacido de nuevo, ni siquiera están convertidos. Vamos a leerlo. ¿Sí?
Hebreos 10:15. Porque el Espíritu Santo tiene que estar involucrado en esto. Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, las fiestas de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y todo trabaja en conjunto. Todos trabajan en conjunto. Hebreos 10:15. Y si el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y este es el nuevo pacto. Y para todos los protestantes allá afuera, porque si usted es un protestante retorciéndose en su silla porque estoy hablando de las leyes de Dios, por favor, escuche lo que dice aquí. Dice Dios, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. ¿Tiene usted Levítico 23 en su mente y en su corazón? ¿Tiene los mandamientos de Dios en su corazón y en su mente? Pues bien, tiene la Biblia, de modo que la puede leer, estudiarla y entenderla, y entender lo que son los mandamientos de Dios. Porque cualquiera que piense que va a vivir en el reino de Dios necesita entender una escritura. Apocalipsis 22. Y los hombres han tratado de sepultar esto que dice aquí, porque no les gusta la ley de Dios, no les gustan los mandamientos de Dios. Noten lo que dijo Jesús. Verso 14. Porque Él quiere que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a leer verso 13. Lo quiere escrito en nuestra mente y corazón, de manera que eso sea lo que vivimos y la forma en que funcionamos. Y si usted quiere saber el principio y el fin, el primero y el último, dice aquí, Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos. Y lo dice muy claro ahí. Entonces, la ley no es una maldición. Y leen mal completamente Gálatas capítulo 3, donde dice que somos librados de la maldición de la ley, no de la ley misma. Porque la maldición viene por la desobediencia y por el rechazo de la ley de Dios, precisamente. Somos librados de nuestros pecados, no somos librados de las leyes y de los mandamientos de Dios, de forma que no tengamos que guardarlos. Entonces, benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero excluidos, todos aquellos que no quieren hacer eso. Este es el pacto que tomamos la noche de la Pascua, Hebreos 10:16. Noten lo que dice ahí. Hebreos 10:16. Porque este es el pacto que nosotros tomamos. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Es decir, cómo pensamos en realidad. Vean, y sus pecados y ilegalidad no recordaré jamás. No recordaré jamás. Es algo increíble. Ahora, ¿dónde está la remisión de estos? No hay necesidad de sacrificio por el pecado. Y ahora tenemos la confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo.
que nos hace reconectarnos o ser reconectados con Dios el Padre a través de Jesucristo. No es a través de un ministro, no es a través de un sacerdote, no. ¿Verdad? Como el rosario, ¿verdad? De los católicos, no es a través de esas cosas. Dice, verso 20, según una nueva forma de vida, la cual Él consagró para nosotros a través del velo, o por nosotros a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Ven cómo esto es que todo esto ha sido hecho por nosotros? Es por eso que guardamos la fiesta de panes sin levadura, de modo que podemos hacer lo que dice el verso 22. Es por eso que Jesús muestra que debemos repetirnos diariamente. Lo que está en nuestra mente son todos los pecados con los que crecimos y cómo vivimos en nuestra vida antes que fuéramos convertidos. Y requiere el resto de nuestra vida de purgarlos y de quitar esas cosas y pensamientos que entran en nuestra mente. Y estamos viviendo en el mundo que es controlado por el príncipe de la potestad del aire. Pero aquí está lo que Dios quiere, verso 22, dice, aproximémonos a Dios con un corazón verdadero, con completa convicción de fe. Y usted puede leer Colosenses 2 acerca de la circuncisión. Entonces, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna y nuestros cuerpos, habiendo sido lavados con agua pura, retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Entonces, de esto se trata el nuevo pacto. Ahora veamos cómo procedemos con eso. Pero vayamos a hacer una pausa y volvemos en un segundo. Bien, vamos a continuar con el mensaje del primer día, el mensaje del primer día de la fiesta de panes sin levadura. Y vamos al Salmo 19, porque hay algo más que necesitamos resaltar que las leyes de Dios hacen por nosotros en nuestro corazón cuando son inscritas en nuestra mente. Así que vamos a Salmo 19, en el verso 11. Salmo 19, 11. Dice, además por ellos, tu siervo es advertido. En otras palabras, usted será capaz de decirse, no, eso no es correcto. Es pecado, no lo voy a hacer. Va a estar sobre advertencia. Dice, y en guardarlos hay gran recompensa. ¿No leímos esto atrás en Apocalipsis 22? Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos de modo que puedan tener el derecho de comer del árbol de la vida. ¿No es esa la recompensa más grande que puede haber? Ahora vean esto, porque esto nos ayuda a pensar cómo debemos de hacerlo, pensar apropiadamente. Porque tenemos este pensamiento desordenado, ¿sí? Y cuando Dios nos llama a salir de eso, nosotros somos transformados a través del Espíritu de Dios. Y vean lo que dice el verso 12, dice, ¿quién puede entender sus errores? ¿Cuántas personas están dispuestas a admitir sus errores, sus pecados? No muchos. Pero por eso el arrepentimiento es entre usted y Dios, en sus rodillas delante de Dios, no con un hombre, porque Dios conoce su corazón y conoce su mente.
Ahora vean. O límpiame de mis faltas secretas. Incluso las cosas que usted ha ocultado detrás de su mente salen de modo que pueda arrepentirse de ellas. Y si también dice, o límpiame de mis faltas secretas. También mantén a tu siervo de pecados pretenciosos que no gobiernen sobre mí. ¿Y no es esto la doctrina del Nuevo Testamento? ¿De que el pecado no gobernará sobre ustedes? La Biblia es un libro asombroso. Dice, entonces seré sin culpa y estaré libre de gran pecado, de gran transgresión. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Qué increíble. ¿No está esto de acuerdo con lo que leímos en Hebreos 12? Ahora vayamos a la epístola general de Primera de Juan. Que Primera de Juan, siendo tan corta, es una de las epístolas más maravillosas en el Nuevo Testamento. Nos dice lo que necesitamos hacer para comportarnos espiritualmente, para pensar espiritualmente, de cómo necesitamos arrepentirnos. Y también nos dice que tenemos una relación de compañerismo con Dios el Padre y con Jesucristo, con ambos. Y eso es lo que esto hace. Todo esto que venimos hablando acerca de la fiesta de panes sin levadura es el panorama general. Acerca del amor, de la verdad, de la justicia, de que necesitamos vencer y necesitamos el perdón de Dios y de su fortaleza. Todas las cosas que vienen a través de su espíritu. Ahora, Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Él escribe y dice, recuerden, porque Juan era el apóstol que Jesús amaba más que a los demás. Y esto nos habla de su cercanía con Dios y que su espíritu el espíritu de Dios en él estaba en una medida un poco más grande quizá que el resto. Entonces dice, esto que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles. Todas estas cosas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, todo junto, ¿qué es lo único a lo que se reduce esto? Dice, todo esto que hemos visto y estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Y estas cosas también estamos escribiéndoles para que su gozo pueda ser completamente lleno. Ahora, entendamos cómo debemos vivir y cómo no engañarnos nosotros mismos. Por eso que debemos tenerlo escrito en nuestro corazón y en nuestra mente. Verso 5. Y este es el mensaje que nosotros oímos de él, que Dios es vida y que no hay engaño en él, en lo absoluto. No hay oscuridad en él, porque la oscuridad viene de Satanás el diablo. Dice el verso 6, y proclamamos que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad. Y eso es lo que hacen los protestantes. Por eso están caminando en la oscuridad, porque no pueden entender el sábado, los días santos, la verdad del Espíritu de Dios, ni las cosas en el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Tienen una fórmula simple de decir una pequeña y bonita oración que usted sigue la gracia de Dios y se le asegura que va al cielo.
Dice el 6, y proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos, como lo hacen los protestantes, los católicos, y si no estamos practicando la verdad. Ahora, la verdad no es solo la ley de Dios, la palabra de Dios y todo, es también cómo amamos a Dios, es cómo nos amamos unos a otros, es cómo vivimos nuestras vidas. Y necesitamos practicar estas cosas, practicarlas. Jesús lo dijo en Lucas 6. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no practican las cosas que yo les digo? Verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, es decir, Cristo, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque la verdad es, hermanos, así como debemos purgar la levadura y poner lo que es sin levadura dentro de nosotros, necesitamos arrepentirnos diariamente. Aún estamos viviendo en el mundo y por eso hay muchas cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos arrepentirnos. Por eso una de las primeras cosas que dicen en la oración modelo es perdonar nuestros pecados diariamente, pedir perdón diariamente. Dice, la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8, y si decimos que no tenemos pecado, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso necesitamos el espíritu de la verdad, la ley de la verdad, el camino de la verdad. Ahora, verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y una persona, de hecho, me escribió y me dijo que él no peca. Claro, no puede ser así, no puede ser cierto. Ahora vamos al Salmo 103 y veamos algunas doctrinas del Nuevo Testamento que apoyan lo que acabamos de leer. Salmo 103, en el verso 1. Y este es todo un salmo. Porque si recuerdan el Salmo 19 y el Salmo 103, están conectados y dice en el verso 1, dice, bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. ¿Y a qué mandamiento se conecta esto? Al más grande mandamiento de todos, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Ahí está, ahí lo tenemos. Bendice al Señor, oh alma mía, bendice al Señor y no olvides todos sus beneficios. Quien perdona todas tus iniquidades. Quien sana todas tus enfermedades. Y Dios nos ha estado bendiciendo con muchas sanidades recientemente. Y vamos a tratar de dar un aviso en las reuniones del viernes en la noche porque muchas personas han estado orando unos por otros, como la Biblia dice, de modo que puedan ser sanados. Oren unos por otros para que puedan ser sanados. Entonces, verso 4 aquí dice, quien redime tu vida de destrucción. Y la destrucción final es el lago de fuego. Quien te corona con bondad y tiernas misericordias. Quien satisface tu deseo con buenas cosas. Tu juventud es renovada como la del águila. El Señor otorga justicia y juicio
a todos los que están oprimidos. Y Él nos levanta, hermanos, de aquellas opresiones por las cuales pasamos. Y vamos a hablar después de algo que necesita hacer para vencer algunas de las opresiones y de las depresiones. Continuando en el verso 10, dice, no ha tratado con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha recompensado de acuerdo a nuestras iniquidades, porque como los cielos están altos sobre la tierra, así es su misericordia hacia aquellos que le temen. Tan lejos como el oriente está del occidente, así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Y debemos caminar en novedad de vida. Y esta novedad de vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, ya que Él es el Espíritu de la verdad, y la palabra de Dios es verdad y sus mandamientos son verdaderos, si usted es guiado o guiada por el Espíritu, ¿a dónde lo lleva eso? No nos lleva a rechazar las leyes y mandamientos de Dios. ¿Por qué hizo Él estas cosas? Vamos a 1 de Juan 2. Porque ¿por qué nos dio Él estas cosas? ¿Cómo es que tenemos todo esto escrito para nosotros? Es por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios. Estudiar y estudiar. Esa es la forma en que crecemos en gracia y en conocimiento. Ahora, el capítulo 2 de 1 de Juan, en el verso 1, dice, hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Y esto es lo que estamos haciendo aquí con la fiesta de panes y levadura. Vamos a ir a las escrituras de Dios de modo que podemos deshacernos del pecado y que no podamos pecar. Dice, y aún así, si alguno peca porque lo hacemos, tenemos un abogado con el Padre, que es Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y recibimos perdón y purificación y entendimiento. Dice, y no solo por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por este estándar sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Todos nosotros lo sabemos. Ahora, veamos qué más hace esto o a dónde más nos lleva esto. Vamos a Filipenses capítulo 2. Preguntémonos, ¿cómo se hace esto? Hablamos de sus mandamientos siendo inscritos en nuestras mentes y corazones. Pero en Filipenses 2:5 dice así, porque esto es lo que hace, es el resultado. Y toma tiempo, porque es un proceso de conversión continuo. No es algo instantáneo. No somos perfeccionados en un instante. Tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Y somos renovados día con día. Capítulo 2, verso 5. Dice, esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto?
porque debemos dejar que esto sea hecho y buscarlo, estar buscándolo activamente. Porque Pablo escribe que ese es todo el propósito de la fiesta de los panes sin levadura, deshacernos de la mente carnal y poner en nosotros la mente de Cristo. Romanos, capítulo 12, en el verso 1. Romanos 12, 1. Vamos a ver cómo funciona esto. Romanos 12, 1. Pablo escribe: los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Pues no lo dice aquí enseguida. Dice: no se conformen ustedes mismos a este mundo. No debemos ser como el mundo. Vivimos en él, pero no somos parte de él. No debemos ser parte de él. Como Jesús. Él no es de este mundo. Y nosotros tampoco somos de este mundo. Por eso oró por nosotros. No se conforman ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados, que en el griego es metamorfos, que es una transformación lenta y continua durante todo su tiempo de vida. Ahora, si usted no ha visto el video de Steve Green en Church at Home, en español es Abre mis ojos, acerca de la mariposa monarca, es muy interesante. La mariposa comienza como un gusano y luego se hace crisálida y es transformada internamente para convertirse en una mariposa. Así que cuando la crisálida se abre y la mariposa sale, es una nueva criatura, completamente diferente de ese pequeño insecto. Nos deja una lección acerca de lo que va a pasar en la resurrección. Porque morimos y somos sepultados, nos volvemos polvo, y cuando somos resucitados, somos renovados, transformados completamente. Pero el proceso debe de llevarse a cabo durante nuestro tiempo de vida, así como la crisálida en ese lugar donde el gusano es cambiado de gusano a mariposa. Sean transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan probar. Y es algo que necesitamos estar haciendo, probando la verdad, probando lo que es bien agradable y bueno, y la perfecta voluntad de Dios. Sí. Veámoslo de nuevo. Vayamos a 2 Corintios. Corintios 4, el verso 13. Y eso nos muestra que es algo que se hace día a día. 2 Corintios 4:13. Dice: y teniendo el mismo espíritu de fe, de acuerdo a como está escrito, creí. Y esa creencia debe ser segura y fuerte. Creí, por tanto he hablado, nosotros también creemos. Por tanto hablamos sabiendo que quien levantó al Señor Jesús de los muertos, también nos levantará a través de Jesús y nos presentará con ustedes. Porque todas las cosas son por amor a ustedes.
Todo lo que hacemos como ancianos es por amor de los hermanos, de modo que ellos puedan crecer en gracia y en conocimiento, de modo que puedan crecer en entendimiento del mundo, que puedan tener su mente cambiada. Y miren lo que dice: para que la gracia abundante pueda hacer rebosar el agradecimiento de mucho hacia la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque amamos y servimos a Dios. Por esta razón no nos desanimamos. Y todos en algún punto hemos pasado por etapas oscuras. Y dice, no se desanimen. Y por esta razón no nos desanimamos, pero si nuestro hombre exterior está siendo traído a decadencia, lo cual es evidente. Y esta es la clave. Aún así, el hombre interior está siendo renovado día a día. Y eso va con lo que leímos en Romanos 12, de que dejemos que nuestra mente sea renovada, transformada por una metamorfosis. Está siendo renovado día a día. Ahora, vayamos aquí al capítulo 5, porque este es todo un capítulo muy, muy interesante. 2 Corintios 5, 14. Muestra lo que Dios está logrando. 2 Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos compunge. Porque recordemos que siempre, dice, el amor de Cristo nos impulsa, no nos compunge, nos impulsa porque hemos concluido, así que así uno murió por todos, entonces todos murieron. En otras palabras, Pablo está diciendo recordar siempre que cuando usted murió, aquella muerte espiritual en la tumba a causa del bautismo, el hombre viejo murió. Lo que está sucediendo ahora es el desarrollo de la nueva persona. Dice el verso 15, y él murió por todos, de modo que aquellos que viven no deberían vivir más para sí mismos, sino para él quien murió por ellos y fue levantado nuevamente. Así entonces, piensen en esto. ¿Sí? Porque por eso pasamos estas cosas, la fiesta de panes sin levadura, dice, por tanto, ahora en adelante no conocemos ningún hombre de acuerdo a la carne, sino incluso si hemos conocido a Cristo en la carne. Verso 17, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. Como vimos, el hombre interno está siendo renovado día a día. Las cosas viejas han pasado y aquí todas las cosas han llegado a ser nuevas. Y todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado para sí mismo a través de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Eso es algo tremendo que podemos comprender y entender, porque todo está siendo hecho al seguir los caminos y las leyes de Dios. Ahora, vayamos a Efesios 4, porque aquí están las cosas que debemos hacer después de la conversión. Después de que hemos llegado a ese arrepentimiento inicial. Y entre más lo estudiamos y lo repasamos y lo vemos, vemos la inspiración de Dios en estas palabras. Nos ayuda a ver lo que está pasando. Así que en Efesios 4, en el verso 21, dice, Efesios 4, 21, dice, si ciertamente lo han escuchado y han sido enseñados en él,
de acuerdo a la verdad en Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, enseñando la verdad en Jesús. Dice el 22 que concerniente a su antigua conducta, la forma en que vivíamos antes afuera en el mundo, los pensamientos que teníamos, las metas que teníamos, las frustraciones, las iras que teníamos. Entonces, concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa, y sean renovados en el espíritu de su mente. Y ahí lo tenemos de nuevo. Estamos siendo renovados día con día, día a día. Estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Y que se ponga el nuevo hombre, verso 24, el cual es creado. Esto es lo que Dios está haciendo con usted. En justicia, en santidad de la verdad de Dios, la verdad de acuerdo a Dios. Dice, por tanto, cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Y cuando lleguen a tener ira, no pequen. No dejen que el sol se oculte sobre su vida. Eso es importante y debemos entenderlo. Porque si usted tiene cosas en donde se enoja, tiene un problema y reacciona de esa forma, no se vaya a la cama con eso en su mente. No se vaya a la cama con eso en su mente, sino que póngase de rodillas y pida perdón a Dios. Y perdone. Ahora, mantengan un separador aquí porque vamos a volver. Ahora, Mateo capítulo 6, el verso 9. Y vamos a preguntarnos por qué Cristo dijo esto de esta forma. Mateo 6, en el verso 9 dice, por tanto, deben orar de la siguiente manera. Es muy directo. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Usted tiene esa conexión directa con Dios el Padre a través de la oración. Verso 10 dice, venga tu reino. Y eso es lo que debemos buscar a diario. El reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas, ahora con su espíritu, en el reino y en el reino por venir, para gobernar en la tierra donde Cristo va a reinar con sus santos. Dice, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. No nos engañemos nosotros mismos cuando hagamos algo y pensamos que es la voluntad de Dios. Primero, debemos orar al respecto. Verso 11, danos este día nuestro pan diario. Es decir, mantenernos vivos físicamente. Y Él lo hace. Piense en lo que Dios hace para mantener vivos a toda la gente en la tierra. Para alimentar 7.5 billones de personas que viven en este mundo. ¿Le gustaría a usted encargarse de eso? Bueno, Dios lo hace. Dios lo hace. Y dice en el verso 12, perdónanos nuestras deudas. Ahora, eso no significa sus deudas financieras. Significa aquellos contra los que usted ha pecado y usted tiene una deuda con Dios. Dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y vamos a ver algo más aquí que es clave para vencer. No nos guíes a tentación, es decir, pruebas y dificultades, porque van a llegar. Dice, sino rescátanos del maligno. El Padre es el único que nos rescata. Colosenses 1 dice que nos rescata de Satanás, que es el Dios de este mundo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre.
Amén. Ahora, noten lo que dice el 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Ahora, tengamos a pensar en esto. ¿Qué es lo que Jesús dijo en la cruz después de que fue clavado y levantado en esa cruz? ¿Qué dijo? Dijo, cuando vuelva me las voy a cobrar. No, no dijo eso. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Piensen en eso. Algunas veces no pensamos que necesitamos perdonar a aquellos quienes han pecado en contra de nosotros, porque no se han arrepentido. No dice, perdónalos si se arrepienten. Usted perdónelos de modo que pueda estar bien con Dios. Usted. Ahora, verso 15. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes. Pensemos en esto en relación a nuestra propia vida. Cuando ha tenido problemas en el pasado, entonces aprende la lección. Pero no debemos aferrarnos a la ira y a la depresión y a los malos sentimientos que vienen o que han venido con eso. Entonces, ¿cómo se deshace o cómo nos deshacemos de eso? Perdonando. Perdonando delante de Dios. ¿Supieron aquellos hombres que Jesús los perdonó? No, no supieron. Cuando Él dijo esto, Padre, perdónalos. Ellos no sabían eso. Usted perdona a aquellas personas que le han hecho cosas y ellos no sabrán que usted los ha perdonado, pero Dios sí. Dios sí. ¿Por qué? ¿Por qué esto? La razón por la cual necesitamos perdonar, hermanos, es porque no podemos tener aquella relación con Dios y estar orando a Él si usted desprecia a alguien, si usted odia a alguien y si usted retiene cosas contra ellos. Porque recuerden que todo en el pasado, todas las cosas que han pasado en nuestra vida, nos derriban porque no nos hemos arrepentido. Así que debemos dejar ir todas aquellas cosas sin importar qué tan malas fueron contra nosotros. Porque qué tan mal fueron esas acciones, qué tan malas fueron esas acciones contra Cristo cuando lo crucificaron. Y Él los perdonó. Eso es lo que necesitamos hacer, perdonar. Y si usted quiere que sus pecados sean perdonados, entonces perdone. Y puede que sea duro porque cuando haya habido cosas realmente muy malas por las que usted pasó, sí es difícil, pero si lo hace, si perdona, entonces va a levantar una carga de su corazón y de su mente y de sus pensamientos y va a limpiar su mente de una forma que va a poder tener una relación recta con Dios. Entonces vamos de vuelta a Efesios 4. Efesios 4 en el 26. Dice, no dejen que el sol se oculte sobre su vida, ni den lugar al diablo. Ahora, ¿cómo damos lugar nosotros al diablo? Al ser implacables, al no perdonar, al estar enojados. Ahora, eso no significa que no aprendamos la lección. Pero ¿cuántas personas dejaron la iglesia porque odiaban a Herbert W. Armstrong y a su hijo Garner Ted por las cosas que ellos hicieron? Y ellos hicieron algunas cosas fantásticas y al mismo tiempo cometieron
pecados muy, muy grandes y cosas terribles. Y la pregunta es, ¿los ha perdonado usted? Por poner un ejemplo. Conozco un hombre que estaba tan amargado que virtualmente perdió su vida en enojo. A ese nivel. Pero no debemos de dejar que eso nos pase a nosotros. Verso 28, aquel que robó no robe más, sino trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno, para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca. Y eso es difícil. Es duro trabajar en eso, pero podemos vencer y se puede hacer. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca, sino eso que es bueno y necesario para la edificación, que pueda dar gracia a aquellos que oyen. Y no aflijan al Espíritu Santo. No aflijan al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Cuando retiene cosas en su mente que son ira, que son hostilidad, que no, donde no hay perdón. Está afligiendo el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios que Dios quiere que usted tenga y que Dios quiere que libere todas esas cosas. Dice, toda amargura, verso 31, e indignación, e ira y clamor, y mal hablar se ha removido de ustedes, y toda malicia, y sean amables y compasivos unos a otros, perdonándose unos a otros, incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Ahí lo tenemos. Ahí está, y esto se conecta con Mateo 6. Ahora, capítulo 5 de Efesios, verso 1. Efesios 5:1 dice, por tanto, sean imitadores de Dios. Y después de todo, con Él es con quien tenemos compañerismo. Él es quien nos renueva día a día. Él es quien nos da su espíritu de modo que podemos crecer y vencer. Y dice el verso 2, y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó. Y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Y luego Pablo habla acerca de todas las cosas que debemos hacer y debemos, y no debemos de guardar. Pero para esta fiesta de panes sin levadura, hermanos, entendamos que tenemos una guerra espiritual que estamos peleando dentro de nosotros mismos y allá afuera en el mundo también. Las dos. Así que, 2 Corintios capítulo 10, en el verso 3. Porque esta es la clave. Esa es la clave. Dice, porque aunque caminamos en la carne y lo hacemos, y aún somos seres físicos, no guerreamos de acuerdo a la carne. No podemos vencer problemas espirituales por medios carnales. Debe ser con medios espirituales. Así como el perdón. Porque el perdón es el medio para vencer toda la ira y el odio que tiene en su corazón hacia aquellas personas que a lo mejor arruinaron incluso su vida. Mientras usted crecía, no lo sé. Pero en el verso 4 dice, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Aquellas cosas que están en nuestra mente, de las cuales necesitamos deshacernos y purgar la vieja levadura de modo que podamos ser una nueva masa. Sí, es verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Solo puede hacer esto con el Espíritu de Dios. Es por eso que Dios da sus leyes y mandamientos escritos en nuestros corazones y nuestra mente, de modo que esta es la forma que podamos pensar. Y Él nos da su amor, y nos da su misericordia, y nos da su perdón, y nos da su verdad, su bondad. Todo lo que Dios nos da espiritualmente. Entonces, echamos abajo todas esas cosas que están ahí. Y dice, trayendo a cautividad todo pensamiento
pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es toda la historia. La historia completa para vencer. Verso 6, y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia cuando su fe haya sido cumplida. Está justo ahí. Vamos a resumir todo este mensaje en lo siguiente. Sacar la levadura y poner lo que es sin levadura. Deshacernos del pecado y poner justicia y el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Trayendo a cautividad. Es decir, usted lo controla. Usted no deja que alguien más controle su mente, sus pensamientos, su corazón. Trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, es la epítome y el mensaje pleno de la fiesta de panes sin levadura. Así que durante el resto de la fiesta, quiero que estudien Efesios, Filipenses y Colosenses y que vean las cosas que hay ahí, que necesitamos aprender para crecer y podamos vencer. Estoy contento de estar aquí con ustedes y deseo que tengan una excelente fiesta y también banquete después de esto. Nos vemos el último día de la fiesta.